Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Crece el número de personas fallecidas en Italia tras la cuarentena declarada en todo ese país. Ya son 631 personas que han perdido la vida, 10.000 infectados aproximadamente. Cifras duras que han llevado a varios países europeos incluso a tomar la decisión de suspender los vuelos hacia o desde ese país. Francia, España, Austria, entre otros países de Europa, prohibieron todos los vuelos directos desde Italia como medida de prevención para limitar la propagación y el contagio del coronavirus. La medida se explica porque la gran mayoría de los casos importados en el país han sido por viajeros procedentes de Italia. Los importados en nuestro país, estamos hablando ahora, han sido por viajes o personas que proceden o que han estado en Italia, que presenta además el tercer mercado aéreo internacional para España. Ahí la vinculación. El turismo en Italia es una de las industrias más grandes que existe en su economía. Bueno, por su parte, las aerolíneas British Airways y Ryanair anularon o suspendieron todos los vuelos a Italia. Así, en el marco de las medidas definidas por el Ejecutivo de ese país, no se interrumpirán los servicios de transporte público para garantizar la continuidad del sistema y producción y permitir que las personas vayan a trabajar, ni tampoco la circulación de mercancías. El coronavirus ya está presente en los 27 países de la Unión Europea. El último en sumarse, Chipre. Por lo que los líderes regionales han señalado que deben tener una estrategia como continente para enfrentar la epidemia. En Chile suben a 17 casos ya confirmados de coronavirus, 4 más que los registrados hasta el lunes. La pregunta del día, porque vamos a hablar del coronavirus con una experta, tiene que ver con otro tema totalmente distinto, pero que también tiene mucha contingencia y nos interesa saber qué es lo que opinan. ¿Creen que el registro, que es una buena idea, que el registro de deudores de pensiones alimenticias incentiva a los padres a pagar? Es decir, esto de pagar a este DICOM, pasar al DICOM a las personas que son deudores de pensiones alimenticias, ¿les parece una buena idea para incentivar a los padres a pagarla? ¿Sí o no? Está la pregunta planteada en nuestro Facebook. Y ahora sí, como les planteé, tenemos una invitada que entiende muchísimo de esto. Ella es Jimena Aguilera, que es directora del Centro de Epidemiología y Política de Salud de la Universidad del Desarrollo. Jimena, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Partamos por Italia, partamos por el mundo, luego a ver qué es lo que está pasando aquí, porque naturalmente por proximidad nos enseñan los periodistas, el interés está en lo que nos pasa a nuestro alrededor. Pero el mundo y después Italia, que nos tiene tan intrigados, todos leemos cosas. ¿Qué explicación te parece más plausible? Bueno, lo que pasa probablemente en Italia es que ellos recibieron casos importados muy tempranamente desde China. Como tienen una gran conexión, la zona industrial italiana es la zona más rica de Italia, la que empezó con los casos. Tiene un intercambio muy fuerte con China. Recordemos que Wuhan también es una ciudad que desde el punto de vista comercial es bien pujante. Y por lo tanto ellos empezaron a tener transmisión muy temprano y no se dieron cuenta. Probablemente eso fue lo que sucedió. De hecho, hay reportes de que efectivamente han logrado trazar el caso primario, digamos, que empezó antes de la alerta de China. Entonces eso lo que sucede en definitiva es que si te entra la enfermedad y no te das cuenta, empieza a transmitirse. Como todavía no conocemos bien el espectro clínico, pero al parecer hay muchos cuadros que son leves. Entonces hasta que no hubo un brote importante en el que un cuadro se agravó y alguien sospechó que ya había pasado varias cadenas en el fondo de transmisión de que podía ser, le tomaron el examen, en realidad ya esa persona no tenía trazabilidad. Entonces probablemente en Italia en ese momento ya había muchos más contagiados, por eso nosotros vemos este aumento tan sorpresivo en realidad, pero que debe haber tenido un tiempo de desarrollo mayor. Es probable que haya habido personas infectadas con el coronavirus que se les pasó y la autoridad no se dio cuenta. Claro, tuvieron síntomas leves. Y la persona, como no sonaba la enfermedad, suponía que era un resfrío o una influenza difícil y ya está. Entonces, ahí ya uno le pierde el rastro y le pierde la posibilidad de agotar. Totalmente, que es diferente a lo que ha pasado, por ejemplo, en países como Singapur, que lo dan como un ejemplo de los países que han controlado, que han tomado medidas muy drásticas, inmediatamente empezaron a hacer detección en los casos que entraban de China, igual les importaron algunos casos, pero tienen un brote que está contenido, es decir, en ningún momento se les ha escapado.
han tenido casos importados, han tenido transmisión local, pero en clústeres familiares, pero nunca han perdido el rastro del contagio. Entonces eso probablemente lo que pasó en Italia y probablemente también en España, porque nosotros hemos recibido casos importados de España y de Italia, y cuando empezamos a recibir, por ejemplo, el primer caso... Primero venía Asia, del sudeste asiático, pero España, claro, y de España se vino para acá y probablemente por el periodo se contagió en España. Y no es compatible, incluso el caso de República Dominicana y de España, con el número de casos que ellos tienen. O sea, la probabilidad de que si tú, en ese momento, por ejemplo, España tenía centenar de casos, de que justo un viajero se haya contactado con una persona, no. O sea, lo que quiere decir es que hay más transmisión y que tampoco se había detectado. Ahora, eso no es tan raro en el continente europeo, donde aglomeraciones. Donde las fronteras son abiertas. Totalmente abiertas. O sea, tú entras al espacio Schengen y ya pierdes totalmente el rastro de las personas. No son muy pro hacer este tipo de controles en la frontera, porque tampoco nunca son tan basados en evidencia como que vayan a controlar la enfermedad. Entonces tienen una serie de cosas que en realidad hacen que probablemente en el primer momento no hayan tomado con tanta interés. Hay otras teorías que yo he leído, una que decía, que no parece muy plausible, de hecho algunos que la critican, que un científico que decía, más bien del gobierno italiano, explicando, es que nosotros tenemos, refiriéndose a la cantidad de muertos, que es muy alta, lo que pasa es que nosotros tenemos una altísima proporción, decía, de adultos mayores en nuestra población. Eso también es cierto. Bien, pero el país más envejecido de Europa. Sí, los países más envejecidos de Europa. Claro, y sobre todo en la parte norte, que está lleno de pueblitos con mucha persona mayor. Eso puede ser cierto, pero... Pero probablemente es que no han contado todos los casos. Y los otros decían, lo que ocurre, tras otra teoría, es que hay muchos muertos porque se ha contado y se ha buscado y se ha vacunado muchas personas, vacunado no, se ha hecho cuarentena, examinado, sí. A muchas personas que ya están en los hospitales, claro, y ya están graves. Ya están graves. Entonces, entonces uno está viendo la punta de la historia natural en el fondo de la presentación clínica de la ojo que en Italia se está mirando el grupo de mayor riesgo, claro, por eso el porcentaje de muertos es muy alto. ¿Te calza eso? Sí, las dos cosas. En realidad yo creo que son las dos cosas. O sea, que en Italia, efectivamente, al haber una mayor proporción de población en el grupo vulnerable, uno espera que haya más mortalidad cruda, si uno no ajusta por edad. Pero también, justamente como empezaron a buscar más tarde, empiezan a buscar en los casos que ya están consultando y probablemente no tienen toda la base de los cuadros más leves todavía detectados. Si esa última teoría de que la búsqueda y los exámenes se han hecho en población de mayor riesgo, hay una mayor tasa de muerte, pero quiere decir que hay una enorme cantidad de otras personas que Italia ni siquiera todavía ha podido afrontarlo. Claro. Por eso quizás se decide cerrar todo. Por eso se decide hacer una medida territorial, porque en el fondo ya cuando estás en esa situación no puedes empezar ahí a buscar contacto. Ahí ya cierras nomás, porque no habría capacidad y no tendrían forma, porque no tienen el dato de cómo se contagiaron. Por eso toman una medida territorial que primero fue en el norte y después ahora la ampliaron a todo el país. Porque uno debiera ser, no sé, tú que eres experta en esta epidemiología, un determinado virus, el virus A, debiera, en un corto tiempo, quizás muta después, debiera tener los índices o las tasas de mortalidad parecidos en distintos países. No, porque en este caso, en este cuadro, por ejemplo, si tú ves las estadísticas de los países, la letalidad es distinta. Es también producto de que si buscan o buscan más o buscan menos casos, por ejemplo, Corea busca más, claro, que tiene una letalidad más baja. Lo que podemos decir también que Italia a lo mejor tiene alta mortalidad en la población que se ha encontrado, pero si tuviéramos la capacidad de encontrarlos a todos, serían muchos infectados y la tasa sería parecida a otros países. Podría ser en esos países que tienen un cierto nivel de desarrollo similar, pero como hay un 20% de los pacientes que tienen un cuadro complejo y un 5% crítico, esas personas requieren tener asistencia para respirar. En el fondo necesitan un respirador, asistencia ventilatoria. Si no tienen acceso a eso, efectivamente pueden fallecer más. Entonces también depende de la resiliencia o de la capacidad del sistema de salud de responder a ellos. Entonces, claro, nosotros estamos viendo un brote que parte en China, que es capaz de aumentar su capacidad muy rápidamente, y aún así en el lugar más afectado tuvieron dificultades para responder en un primer momento, y después vemos países que son de un nivel de desarrollo bastante alto, o sea, Singapur, Japón, lo mismo Italia, son países ricos, Corea,
Entonces no hemos visto la llegada a sistemas de salud más críticos. Incluso, y a pesar de eso, de hecho en Italia ahora hay reportes no tan formales, digamos, más bien informales, pero hay un montón de información en la prensa y de médicos que dicen que en realidad ya está colapsando el sistema de salud. Incluso los americanos en sus programas, por ejemplo, cuando uno ve la información sobre el coronavirus, ellos también temen de que la demanda de esta demanda asistencial de esta enfermedad sobrepase la capacidad que incluso ellos tienen. O sea, esa es la cosa crítica del coronavirus. No es tanto la letalidad, que es más alta que la influenza, sino el peso en el sistema de salud. Entonces, todas estas medidas que en el fondo son de distancia social, que el otro día conversábamos con una entrevistante en la radio, implican el que la curva, en vez de subir muy rápido, bajar muy rápido, sea un poquito más aplastada. Lo suficiente como para que el sistema de salud pueda responder a eso. Porque ese es, el fondo, la parte más crítica. El peso en el sistema de salud. Exactamente. Y lo de China, ¿a ti te parece, lo que has estudiado, que es tan ejemplar lo que se ha hecho? ¿O ustedes tuvieron miedo en la Sociedad Científica Mundial, que me imagino que se interconectan, a que al ser China un país con tanta población, que esto se fuera de las manos? Sí, bueno, como yo estuve antes en China para el brote de SARS, y ellos, la verdad es que en ese momento también aplicaron unas medidas muy drásticas. Justamente cuando yo llegué a Beijing, que fue en mayo del 2003, ellos cerraron Beijing, que es la capital. Wow. Entonces, ya tenían experiencia en esto en cuanto a la disciplina y al tener a implementar una medida masiva de búsqueda de cuadros febriles en todos lados y aislamiento de todos los casos sospechosos, cuarentena de los contactos. Pero incluso cuando ya cerraron la ciudad, ya no hacían cuarentena de contacto, simplemente iban aislando todos los casos con fiebre. Como no había tanto hospital en ese momento, ellos transformaron los consultorios en centros de fiebre. Entonces tú te quedabas encerrado en el consultorio, en una camilla o sentado, lo que sea, hasta que te descartaran que tenías en ese momento el SARS. Te iban sacando. Ahí te iban sacando. Se demoraba un poco porque no era tan rápido, a veces tomaban radiografía, etc. Ahora, con más tecnología, ellos esas clínicas de fiebre las hicieron en hospitales, a la gente la sometían a tomografía de tórax, o sea, un scan, que es mucho más sensible para detectar las lesiones, y ahí los van sacando. Entonces, es un país que tiene un aprendizaje sobre este tema, un aprendizaje que fue finalmente exitoso, que tiene además una fuerte voluntad política para hacerlo, y que tiene una cultura y un sistema organizativo que es ajeno a nosotros. Es decir, tienen controles en los barrios, tienen este sentido de que el bien común es totalmente superior al individual. Por eso es que Italia es como, en este momento, el experimento de la cultura occidental. Exacto. ¿Qué va a pasar? O sea, en el fondo todos estamos viendo qué va a ocurrir. Si van a seguir la cuarentena. En una cultura más parecida a la nuestra. Claro, si van a lograr bajar las tasas, si en el fondo, porque cuando te dicen te van a aislar, la pulsión de irte puede ser muy alta. Entonces... Jimena, para comparar, si es que los números son dispares, pero vamos a poner que la tasa de mortalidad está en torno al 3,5% entre las personas enfermas y las personas que mueren, 3,5%, en una parte 3%, Italia está en 5%, pero vamos a poner 3,5%. Para tener sencillamente en lo grueso, ¿cuánto es la tasa de mortalidad de la influenza, que ya conocemos? De la influenza estacional es mucho menos del 1%. Mucho menos. Sí. ¿Qué otro virus que conozcamos nosotros tiene tasas parecidas? O sea, hay virus que tienen tasas... La gripe, por ejemplo. La gripe es influenza, es lo mismo que la influenza. La gripe es el nombre español que se le da a la enfermedad que produce el virus influenza. Ok, ya. ¿Qué otros virus que conozcamos que estén cerca pueden tener más? O sea, hay virus que tienen mucho más mortalidad, como el ébola o la fiebre amarilla, que mata a la mitad de la gente. ¿Ah, sí? Sí. Pero a Chile no ha llegado. No. ¿Estamos bien cubiertos ese tipo de cosas? Sí, es que no tenemos el reservorio, no tenemos en el caso de la fiebre amarilla no tenemos el mosquito que lo transmiten, y tenemos el reservorio, que son los monos. Pero hay enfermedades que son más graves y otras enfermedades que son más leves. El tema con esto es que el virus, al ser nuevo, todas las personas somos susceptibles a enfermarnos. Entonces la tasa de ataque, es decir, la proporción de personas que pueden enfermar, es muy alta. Que es distinto con otros virus, por ejemplo, como el caso del dengue, que puede llegar a tener una letalidad parecida, nosotros tampoco lo tenemos.
en el cual las poblaciones van siendo sometidas a continuos brotes, entonces no son poblaciones vírgenes. Leía, probablemente tú lo conoces, a Peter Daszak, sí. Que hay un artículo en la BBC que sostiene que estamos encarando epidemias como el COVID-19 de forma equivocada. Y él de alguna manera, no sé si leíste su... Leí, sí, eso. De alguna manera él cree que ir puntualmente a tratar de buscar esta vacuna y pasado mañana vamos a buscar la otra vacuna, vamos a andar siempre detrás, ¿no es cierto?, de nuestra presa. Que debiera, y de hecho le ponía precio, que unos 1.200 millones de dólares, que no es nada para el mundo entero si vamos a tratar de abordar esto de los virus con unas vacunas más multipropósito, más amplias. ¿Qué se conversa de eso? ¿Qué hay? O sea, la verdad es que se conversa mucho. De hecho, yo participo en una comisión que está discutiendo para la revista Lancet el tema de las pandemias. O sea, de que en realidad los países invierten poco en prepararse para una pandemia. Y tú ves que los países desarrollados, por ejemplo, dicen, qué sé yo, Australia activó su plan de pandemia. Tú dices, activó el plan de pandemia. ¿Qué significa eso? Tienen un tremendo plan de pandemia. O Singapur está en, por ejemplo, etapa naranja de su plan de respuesta. Y eso significa que hay una disrupción leve a la actividad. Todo como... Pero es más raro que los países menos desarrollados tengan estos planes de una gran cantidad de recursos. Entonces, eso es un tema que se pide, que los países tengan planes de preparación para pandemia y, de hecho, todo lo que los países... Por ejemplo, hay el acuerdo internacional, que es el Reglamento Sanitario Internacional, pide que los países tengan una cierta preparación y se va revisando a los países a través de evaluaciones externas si eso ocurre o no. Sin embargo... Pero programas integrados. Claro. No que cada país... No, claro, no, pero supone que quien coordina esta respuesta global, hay una arquitectura global de respuesta a la ¿Puede ser la OMS? Es la OMS, claro. O sea, incluso después de toda la crítica que hubo para la OMS el 2014, de que respondió tarde, etcétera, finalmente hubo varias propuestas de distintos grupos de especialistas de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, de la revista Lancet, del gobierno, en fin, de distintos gobiernos, y todos concluyeron en que en realidad el coordinador de esta situación es la OMS, que para eso fue creada, en realidad, es su rol central. Tiene sentido. Y claro, porque en el fondo... Es una posición neutral, multilateral, en el cual tú, a través de la coordinación internacional, apoyas a responder estas situaciones. Ahora, crear una super vacuna... ¿Habías escuchado eso alguna vez? Sí, o sea, lo he escuchado para la influenza. Porque tú sabes que la influenza nosotros todos los años tenemos que desarrollar 2 vacunas, una para el hemisferio norte y una para el hemisferio sur. Y sí se está desarrollando una vacuna que sirva para que te la pongas una sola vez. Pero faltan años todavía para tener esa vacuna, como 5 años. Tener una vacuna que responda a un virus que no ha llegado es un poco más difícil. Ahora, alguien me preguntaba hoy día, ¿y la vacuna para este coronavirus? Es imposible pensar antes de un par de años, ¿no? Hay que probarla. No, un par de años no, porque justamente parte de esta preparación mundial es que la OMS tiene preparados... tiene como los acuerdos y tiene los protocolos acordados con los laboratorios farmacéuticos para entregar los virus potenciales pandémicos y se empieza a desarrollar la vacuna. Y empieza una producción, o sea, hay varios países que están tratando de desarrollar una vacuna, incluso aquí hay un investigador chileno que está tratando de desarrollar una vacuna, lo que se facilita cuando China, por ejemplo, liberó la secuencia del virus completa. Claro, el ADN, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el desarrollar la vacuna... tiene su tiempo, que no es tan largo. El problema es que tú, una vez que tienes la vacuna, tienes que empezar a probarla. Exacto. Tienes que probarla y ahí son algunos meses, claro, para probarla, y después tienes que producirla. También. O sea, necesitas una planta, más de una planta que empiece a producir esa vacuna. ¿Y cuánta vacuna? ¿Para todo el mundo? ¿Quiénes van a comprar primero esa vacuna? Entonces, hay países que efectivamente tienen contratos definidos, en el fondo. A nosotros incluso nos han ofrecido, aquí en Chile nos ofrecieron alguna vez para la aprobación de la influenza, tener un contrato de compra de vacuna pandémica en la que tú pagas una proporción de esa vacuna. Para lo que vas a necesitar. Para lo que vas a necesitar. Entonces esa proporción es por cuántas dosis vas a necesitar, vas a comprar para el país entero, para los trabajadores de salud, para los grupos vulnerables. Entonces... logísticamente no es tan fácil llegar a tener la vacuna. Entonces, si tú te acuerdas, para la pandemia de influenza, nosotros que ahí nos tocó la peor, porque entramos justo en otoño, yo trabajaba en Estados Unidos en ese momento, justamente en Washington, en el tema de influenza. El hemisferio sur fue lo peor porque entró justo en el periodo de influenza y aquí fue muy fuerte.
Y en esa primera ola pandémica nosotros no tuvimos vacuna y a la segunda hubo. Pero como la segunda ola ya fue al otro año, la gente ya se había dado cuenta que la influenza no era tan grave y costó incluso usar la vacuna. ¿Y cómo se espera para este año la influenza? ¿Se puede hacer pronóstico? Es difícil pronosticar la influenza. Uno se basa un poco en lo que pasa en el hemisferio norte, que no fue muy bueno. Fue una duro, influenza ¿no? más o menos Me dura. pareció escucharte el otro día a ti misma que el hemisferio sur es mejor predictor de lo que ocurre en el norte hay años que es mejor, lo que ocurrió en el norte para lo que Sí. va a ocurrir en el sur. ¿Es así? Sí, es así. Ya, Sí. entonces Hay veces, por eso se reúnen 2 veces al año. De hecho, hay un experto acá, el Instituto de Salud Pública, Rodrigo Fache, que es muy bueno, un virólogo, que él participa en la reunión donde se decide qué cepa va a ir en cada una de las 2 vacunas. O sea, hay una reunión en hemisferio sur y otra en hemisferio norte. Jimena Aguilera, por lo general se dice que en la influenza los grupos de riesgo son adultos mayores, embarazadas, niños chicos. Personas con enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas. Esa es la punta de la pirámide, es la prioridad. Este año, ¿tú crees que dado el contexto que estamos viviendo, esa prioridad, bueno, la prioridad siempre es prioridad, pero vamos a tener que vacunarnos, va a ampliarse el grupo de riesgo o el grupo que va a tener que vacunarse? Bueno, el Ministerio yo creo que amplió el grupo de los niños para bajar más la circulación, porque los niños son muy importantes en la circulación de los virus. Y claro, o sea, es difícil que el Ministerio la amplíe más porque ya hace un gran esfuerzo en esa compra de vacunas. Acuérdate que es un bien público y que es gratuito. Privado. Pero uno debería efectivamente vacunarse. ¿Idealmente nos deberíamos vacunar los 17 millones de chilenos? Idealmente sí, podríamos vacunarnos. Ya. No es exagerar, no es sobreasegurarnos, no tiene riesgos. Lo que pasa es que la enfermedad tiene consecuencias más graves justamente en los grupos vulnerables, por eso se priorizan. Pero la verdad es que para todos, y de hecho muchas empresas, la gente vacuna a sus trabajadores para evitar el ausentismo. Claro, porque en el fondo igual la influenza puede tener otras consecuencias. Es una vacuna que... O sea, ¿tú recomiendas quien pueda vacunarse que lo haga? Y yo de hecho me vacuno todos los años. ¿Te vacunas todo? Yo no me he vacunado nunca, ya lo dije el otro día, pero este año Y de hecho el Ministerio lo obliga a todos a vacunarse. Y por último, nos quedan unos minutitos. El progreso de Chile, me imagino que están todos ustedes, los especialistas, con la lupa mirando. ¿Ha sido lo esperado? ¿Ha sido más complicado de lo esperado? ¿O no podemos saber todavía? Ha sido lo esperado en el sentido de que hemos tenido muchos casos importados, de los 17, que contaban y que probablemente mañana van a ser más, pero por lo menos lo que estaba en el informe. Especial, y han sido lo esperado en el momento en el que iban a llegar, que es justamente al final de las vacaciones, que se esperaba que llegara mucha gente de Europa y que iban a detectarse los primeros casos importados. También es esperable que alrededor de esos casos importados haya conglomerados familiares. Y mientras se mantenga esa situación de conglomerados familiares o muy cercanos, uno puede estar más o menos tranquilo de que no existe un descontrol, digamos, del brote, sino que está contenido porque tú todavía estás teniendo casos entre los contactos de las personas que ya habías detectado. Claro. Que esa es la mejor situación. El tema es que si nosotros seguimos recibiendo importación de casos y no toda la gente sigue las indicaciones, la probabilidad de que empiece una transmisión como ocurrió probablemente en Italia o ¿Te pareció buena la medida anunciada por el gobierno de que va a haber cuarentena a las personas que vengan de Italia o de España? Me parece bueno que sí, que las personas tomen una cuarentena que vienen de lugares donde hay mucha transmisión. También Corea puede haber sido. Lo que no me quedó tan claro es qué va a pasar con los viajeros, o sea, qué pasa con los turistas. Por ejemplo, Singapur simplemente dicen yo no recibo turistas de Italia y de España. Porque no me quedó, o sea, yo vi la medida, me parece bien. De hecho, nosotros en la universidad, el Ministerio de Educación pidió eso. Se pidió que efectivamente la gente que viene llegando se abstenga de ir. En los colegios. Y no solo, claro, incluso en la Facultad de Medicina, nosotros ampliamos eso a los otros países donde también ha habido aumento de casos, porque hay más vulnerabilidad de las personas con las que toman contacto. Entonces, desde ese punto de vista me parece bien. Me pareció que faltó más detalle de qué pasa con la gente que viene, los visitantes en el fondo. Porque para uno llega a su casa y te aíslas, porque te quedas ahí cuarentenado. Los visitantes se mueven mucho y es difícil seguirlos. Claro, entonces es como raro eso. Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Política de Salud de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por estar aquí esta noche explicándonos más. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Y la pregunta del día es si crees que el registro de deudores de pensiones alimenticias incentiva a los padres a pagar. El 43% cree que sí, el 57% cree lo contrario. Todavía puedes entrar a nuestro fanpage de 24 horas
y votar. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública y bueno, nuevamente nos convoca el tema del coronavirus, pero mirado desde otra parte, que también los últimos días nos tiene preocupados, que es el efecto contagio a las economías, a los commodities, a la actividad económica, a las monedas. Y en general ese es otro susto, porque claro, habíamos visto muchas veces a autoridades económicas del mundo tomar medidas monetarias o fiscales, sobre todo monetarias, cuando tenían que ver con la actividad económica, pero no lo habíamos visto tomar medidas de este tipo, que más bien son económicas, por así decirlo, técnicas, cuando tiene que ver con virus o tiene que ver con contagios mundiales. Pero en este caso la forma de paliar es aislar. Aislar lo que produce es menos actividad y ahí entonces es donde entra la economía a jugar un rol muy importante. Nos acompaña esta noche Gabriela Clivio, que es economista y profesora de valoración y exdirectora de CFA Society Chile. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Un Gabriela. placer. A ver, primero, ¿tú crees que los mercados están reaccionando o reaccionando como tú te lo esperabas? ¿Habías visto cosas de este tipo alguna vez cuando estudiabas? Bueno, yo he visto cosas peores, ¿no? Pero me refiero a que cosas epidemiológicas. Sí. No, pero sí un aumento de la correlación entre los diferentes tipos de activos, sí, digamos, fue lo que pasó cuando fue el colapso del TCM, digo, de alguna forma hubo un efecto contagio también en la crisis subprime, digo, el tema del aumento de la correlación en las diferentes clases y tipos de activos es algo normal en un episodio de crisis financiera, por decirlo de alguna forma. Lo que tenía es que había infección, pero había infección por deudas malas. No, sin duda. No había virus, coronavirus. Sin duda. Un tema así epidemiológico, quizás yo creo que lo que es parecido, pero que evidentemente fue una menor envergadura, por decirlo de alguna forma, fue lo del SARS, ¿no? O la H1N1, de alguna forma. ¿Fue parecido de alguna forma sí. Lo que pasa es que en ese momento China no tenía el peso que tiene en la economía mundial hoy en día, digamos. Y en particular el caso de Chile, digamos, no representaba el 30% de las exportaciones, claro, ¿no? Entonces, digo, también hoy en día la economía mundial está mucho más correlacionada, por decirlo de alguna forma. Más abierta, más abierta, comercio, sí. Seguro. Hay más tráfico de personas. Totalmente. Ahora también nos pilla en un mundo donde debiéramos estar más preparados para que resista la economía cuando hay menos gente fuera de sus casas, por decirlo. Voy a decirlo en simple, el teletrabajo. El teletrabajo, la sin conexión, duda, sin duda. O sea, nos pilla esto hace 30 años, cada uno en sus casas, sencillamente los países sin duda, se terminan. Sin duda. Una semana. Aquí podemos transar, escribirnos, trabajar, redactar, corregir. Sí. No, completamente. Digo, más allá de eso, digamos, hay economías, no solamente economías, hay empresas que están migrando hacia el teletrabajo como forma de reducir costos, no pagar oficinas. Digo, claro. Estamos mucho más preparados para esto. No es necesario que nos pasemos un CD o sea, de todo por correo electrónico, digamos, se pasan los archivos. Digo, estamos mucho más preparados para eso, pero también es cierto que estamos mucho más interrelacionados, ¿no? Hay mucho más tráfico aéreo, hay mucha gente que se está moviendo de un momento para otro, hay mucha más actividad que traspasa fronteras. Entonces sí, desde ese punto de vista es diferente a lo que era antes. ¿A Chile cómo debiera golpearlo? Porque todos nos vamos a golpear en el mundo, ¿no es cierto? Sí. Se ha leído, habrás leído tú, no sé, tú no viniste al colegio en Chile, pero nos decían a nosotros que de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial Chile tuvo el problema del salitre, muy afectado. Claro. Pero que Chile tuvo uno de los países más afectados por la crisis del 29, por distintas razones que tenía la estructura económica de Chile, por chiquitita que fuera, que le pegó muy duro, de las economías que más le pegó. Sí. Por lo tanto, uno siempre está abierto a que lo golpee. ¿Cómo esperas o cuáles son los riesgos mayores de la economía chilena? A mí no me gusta mirar las cosas como riesgo, me gusta mirar las cosas como oportunidades, ¿no? Como yo siempre lo que decía hoy de mañana, digamos, para mí el sell-off de ayer, digamos, o el flight to quality era una oportunidad para entrar, digamos, no mirarlo como un tema de riesgo. Me gusta mirar las cosas como oportunidades. Creo que el modelo de desarrollo de Chile, que básicamente se basó en una estrategia de exportaciones y abrirse al mundo, fue súper exitoso y fue lo que permitió que el país creciera a tasas del 6% durante casi 3 décadas, ¿no? Ojalá hoy estuviéramos en un debate de hablar de un crecimiento del 6% y acercarnos al desarrollo en lugar de estar pensando en un crecimiento de 1,2 para el 2020.
Me parece que en el fondo en los que nos va a pegar es lamentablemente por el hecho o por la razón de ser todavía un país cuyo principal ingreso es la exportación de cobre. Y evidentemente el cobre, cuyo principal destino hoy en día es China, se ha visto afectado. Hoy, por suerte, rebotó el metal, digamos, pero el tema de ser tan dependiente de la exportación de un commodity es una vulnerabilidad que tiene Chile, como lo tienen muchos de los países de América Latina, ¿no? Es lo que hemos tratado últimamente, sin duda, sin duda. Sin duda. ¿Y cómo te explicas tú los rebotes que hubo hoy en el mundo? Y en Chile entiendo que fue, bueno, en el dólar sí tuvo entiendo, 6 pesos, algo así. Creció el peso. Pero la bolsa no tanto, en otras partes del mundo sí. ¿Cómo te lo explicas? ¿Sencillamente una corrección y que va a seguir a la baja? No, yo creo que ayer se juntaron varias cosas, digamos. El tema y la principal causa de la caída brusca de las bolsas ayer no fue el tema del coronavirus, que está siendo tema hace bastantes semanas ya, sino la guerra que hay entre Rusia y Arabia Saudita por el tema del precio del petróleo y la producción por arriba de las cuotas que estaban acordadas en la OPEP, ¿no? Eso fue el driver de la caída de los precios de ayer. No fue solamente el tema del coronavirus, digamos, porque contrariamente a lo que estamos hablando hoy en día, pareciera ser que, y si no lo fuera así, sí no hubiera ido a visitar lo que fue como el epicentro, digamos, de la epidemia, que es la zona de Wuhan, o sea, donde se ha registrado... Xi Jinping, fue el líder chino, fue a Wuhan, demostrando que los riesgos han caído. Que han caído, digo, ya hay 19 nuevos contagiados, digamos, que es el menor número desde que empezó a registrarse la epidemia. Entonces yo creo que hubo un montón varias fuerzas que se juntaron ayer que no necesariamente son el coronavirus, ¿no? Es cierto que Italia está en una situación de lockdown, que son 60 millones de personas, pero Italia es un país que en el contexto mundial no es Alemania y es un país que lo más probable es que en el corto plazo entre en una recesión. Bueno, venía con problemas estructurales. Que ya viene con problemas graves, estructurales desde hace tiempo. Entiendo que es de los países del mundo que tienen una mayor deuda respecto a su producto, ¿no? Totalmente. Y una población muy envejecida, ¿no? Es quizás la población más envejecida de Europa, que justamente es una franja etaria donde el coronavirus tiene que pega muy fuerte. Sí. Ahora, tú dices el lunes negro. Tiene que ver más que con el coronavirus, con esta pelea Arabia y Rusia. Sin duda. ¿Cómo se ha ido corrigiendo eso? ¿Cuáles son las perspectivas de ese round? El round es que básicamente Arabia Saudita, Arabia Saudita lo que no quiere es perder participación de mercado en este mercado mundial del petróleo, pero también Arabia Saudita básicamente es un estado, un reino donde no hay impuestos. Entonces el precio del petróleo no es irrelevante que no caiga, digamos, porque todo se financia con lo que llega a las arcas fiscales por el precio del petróleo, digamos. Entonces ahí es como que está bastante claro que el escenario se va a dilucidar y en algún punto esta guerra como fratricida no se va a prolongar en el tiempo. Y lo más probable, estamos viendo precios de petróleo de $35 el barril. Nosotros debiéramos estar contentos, ¿no? Porque quizás esto podría llegar de alguna forma a balancear lo que ha sido la depreciación del peso que tanto le ha pegado a la inflación. Por supuesto, porque nosotros somos importadores netos. Totalmente. Ya, y lo que viene hacia adelante respecto de medidas monetarias, por ejemplo. ¿Tú ves que el Banco Central tenga que intervenir? ¿Sí? Yo creo que en Chile porque ha dado señales de que podría intervenir después de la caída ayer del peso. Sí, lo que pasa es que nosotros, la gente tiene la tendencia a pensar que el mandato que tiene el Banco Central es parecido al mandato que tiene la FED en Estados Unidos, digamos, donde hay un doble mandato, donde la FED tiene que preocuparse simultáneamente por el objetivo de crecimiento y un objetivo de la inflación. ¿Qué es inflación? En Chile es solamente el mandato es inflación, digamos. Yo creo que hoy en día se está hablando de que la inflación de este año va a estar cerca del 3,5%. No me parece que sea lo más prudente en este minuto que el Banco Central baje la tasa de política monetaria, porque en realidad lo que tenemos que preocuparnos es de cómo hacemos para controlar el dólar para que no se nos escape la inflación, porque hay un 70% de los bienes de la canasta de consumo cuyos precios están indexados al dólar, ¿no? Hay un temor de que por tratar de activar la economía se nos dispare la inflación. Exacto. Y por otro lado, la realidad es que la política monetaria tiene un rezago para lograr actuar sobre el crecimiento económico, y el rezago es más o menos es entre 1 y 2 trimestres. No vamos a lograr una reactivación del crecimiento inmediata por bajar la tasa de política monetaria. O sea, preocupémonos de tratar de volver a encauzar la inflación dentro de lo que son los rangos meta del central, más que nada en el centro de la meta, que es este 3%,
que es como básicamente el impuesto más regresivo que hay, la inflación, ¿no? Ojalá pudiéramos transmitir este mensaje, que es lo más regresivo que hay. Que le pega a las personas y las familias que usan mayor porcentaje de sus ingresos en consumo. Totalmente, totalmente. Es lo más regresivo que hay. Ojalá nos preocupáramos de esto. Lamentablemente, parte de lo que podíamos gastarnos en tema de política fiscal contracíclica lo estamos gastando para hacer frente a las demandas sociales. Pero bueno, hay fondos soberanos, se puede emitir deuda, por ejemplo. Hay cosas que se pueden hacer en materia de gasto que creo que tendrían un efecto mucho más rápido en términos de reactivación de crecimiento que bajar la TPM. Si hay algo que es difícil, la TPM es la tasa política monetaria. La tasa política monetaria, sí. Que es justamente las tasas de interés del Banco y que Central. básicamente es el piso para toda la estructura de tasas después, ¿no? De los bancos comerciales, de los bancos privados. Sí. Yo sé que es una pregunta que siempre hacen los economistas y la rehuyen porque es la bolita de cristal. Pero hay algunos que han dicho que el dólar pudiera llegar, bueno, lo dijeron ayer. ¿Ya? Hoy a lo mejor se quedaron más callados. ¿Ya? Que puede llegar a 1.000 pesos, por ejemplo. No, es imposible, porque el banco... A ver, posible es todo, digamos. Una cosa es lo que es posible, otra cosa es lo que es probable, ¿no? La realidad es que si el Banco Central estuviera dispuesto a que esto sucediera, no hubiera intervenido en el mercado cambiario como ha intervenido. O sea, eso no es algo que está dentro de lo que se piensa. De hecho, la encuesta que salió de expectativas está hablando de un dólar que va a estar cerca de los 810, lo que se espera en el mercado, y en 12 meses creo que está cerca de los 740. O sea que debiera haber una corrección a la baja del dólar o una apreciación del peso. Hay que acordarse que igual estamos, creo que cerca de 130 pesos por arriba de lo que era el valor de la moneda, de la divisa, el 18 de octubre, ¿no? Este año entiendo que ha subido 90 pesos. Puede ser. Y desde el 18 de octubre está cerca de los 130, 134 pesos, algo así. Por lo tanto, tú no ves posible... Ahora, tú dices el Banco Central puede que no lo permita, pero al Banco Central se le pueden acabar las balas también. En algún momento que no va a poner todos sus recursos para frenar el alza. No le va a hacer un pulso al mercado hasta el infinito. No, sin duda. Y la realidad es que en el fondo, al final siempre ganan las fuerzas del mercado. Digamos, uno puede corregir fallas del mercado, que las hay, porque en todos los mercados hay fallas. Y en la medida que uno va corrigiendo fallas, ¿no? Que era la famosa teoría de Raúl Raham, digo, pero la realidad, digamos, es que un dólar a 1.000 pesos, digo, no podría ser, digamos, en una economía que crece. Si la economía retomara su ritmo de crecimiento, una economía que crece a una tasa más alta que lo que crece en los mercados desarrollados, debiera ver su moneda apreciándose, que era lo que sucedía anteriormente en Chile, digamos. Lo que hay que hacer es restablecer la calma en el país, que vuelva a funcionar, que vuelva a moverse el país, y eso va, si efectivamente retomamos el ritmo de crecimiento, el dólar no tendría por qué seguir esta escalada que hemos visto en el último tiempo. Lo que pasa es que hubo varias semanas que la economía estuvo prácticamente paralizada en nuestro país, más allá de lo que después pasó con el coronavirus, ¿no? Claro. Ya, por lo tanto, tú ves que estamos, es la bolita de cristal, puede pasar cualquier cosa, pero tu olfato, tu instinto y tu experiencia te indica que debiéramos estar por el techo de la valoración del dólar en nuestro mercado. Yo pensaría que sí, yo pensaría que sí. También pienso, digamos, que tampoco es que para tener un mayor gasto fiscal nosotros podamos, no sé, emitir mucha más deuda, porque también tenemos el tema de cuál va a ser la calificación de riesgo, ¿no? Pero eso encarece los créditos después. Exacto. Y también digo, el mundo cómo mira a Chile, sí, evidentemente, digo, se sigue aumentando lo que son el gasto público, pero el dólar a estos niveles, o sea, ya estamos, ¿no? Digo, ya retrocedidos hay pesos hoy, digo, igual es producto de las salidas que ha habido de capitales, digo, desde el 18 de octubre. Claro, eso hace subir mucho el tipo de cambio porque hay gente que compra dólares para sacarlos, si es que quiere salir a otro mercado. Exacto. Quizás a estos precios, digamos, es un buen momento para comprar. Entonces, como es un buen momento para comprar activos locales... ¿Para comprar dólares? No, para comprar activos locales, y quizás es un buen momento para entrar, para comprar activos locales, y uno puede tener una buena rentabilidad, y entonces no es tan necesario decir, no, ok, voy a salir fuera de Chile, no importa cuál sea el precio. Hay oportunidades. En estos vaivenes tan fuertes hay oportunidades. Sí, pero es complicado cuando uno no tiene el conocimiento, arriesgarse
a especular. No, sin duda, yo no digo que sea especular, pero si uno sabe lo que valen los activos, uno puede estar tranquilo, digamos. En estos momentos lo que hay que hacer es estar tranquilos, pensar cuáles son buenos puntos de entrada, cuándo es el momento que los activos están castigados, pero las valoraciones de los activos, lo que sí ha pasado, que es cierto, es que toda esta incertidumbre ha repercutido en un alza en las tasas de descuento y por lo tanto una caída en el precio de los activos. Pero hay activos alternativos que siempre siguen siendo interesantes hoy en día. Por último, si miramos lo que ocurrió con Arabia Saudita y Rusia y otros países de la OPEP, con el petróleo. ¿Sí? Chile es la Arabia Saudita del cobre. Sí. Cae la demanda por cobre, como de los commodities, Sí. con el coronavirus. Sí. ¿Qué debiera hacer Chile? Pensar cómo podemos vivir cuando se acabe el cobre. Ya, pero yo me refiero a la coyuntura. Manejar la oferta. No, yo creo que no. Yo creo que en el fondo, digo, lo que siempre se ha hablado es de firmar contratos de largo plazo, donde en el fondo uno piense en un precio más de tendencia y reduzca la volatilidad a esto, reduzca la exposición a estas volatilidades en el mercado, ¿no? Esa es una alternativa que se puede hacer y se está haciendo, digamos. Se ha pedido que se retrasen ciertos envíos de cobre, porque en parte, digo, los puertos en China estaban cerrados. Entonces, eso también es un tema que se puede hacer. Tratar de evitar en lo que se pueda, digamos, que no haya una acumulación de inventarios en los países que son receptores del cobre, porque en la medida que si nosotros evitamos que haya una acumulación de inventarios, entonces de alguna forma podemos nosotros, o sea, lo mismo que hace Arabia Saudita, de alguna forma controlar el precio. Pero bueno. Pero no es fácil manejarlo en los inventarios de tus compradores. No, sobre todo cuando los compradores tienen oferta, no, y sobre todo cuando los compradores tienen una opacidad en mostrar cuál es verdaderamente el tamaño del inventario, ¿no? Que es otro tema. Gabriela Clivio, ecologista, profesora, exdirectora de CFA Society de Chile. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Que te vaya muy bien. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. A la FP, ¿cómo les va a pegar? Ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública y de inmediato revisamos el resultado de la pregunta que les planteamos. Si es que te parece que el pasar o el introducir en el registro de deudores de pensiones alimenticios a las personas incentiva a los padres a pagar. El 43% cree que sí, el 57% cree lo contrario. Revisemos nuestro portal de noticias 24horas.cl y en portada tiene el fútbol femenino de Chile, La Roja, que enfrentará a Camerún por un cupo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ahí tenemos a la líder, a la arquera Christine Endler, dando instrucciones, hablando de sus compañeras. Temperaturas en la región metropolitana en este momento. Tenemos 20 grados con una décima. El cielo está despejado. Para mañana y pasado, que lo ocurrirá en esta región, bueno, tendremos 30 grados, cielo parcial, y el jueves 29 grados, pero estará despejado. Otras regiones del país, vaya vamos. En Valparaíso, región de Valparaíso, tendremos cielo parcial, máxima probable de 20 grados. En Copiapó, región de Atacama, 27 grados y estará el cielo despejado. Sí, estará despejado con 27 grados. ¿Qué escuchamos? El trío noruego Ajá, una de las bandas más populares del pop de los 80, acaba de confirmar su regreso a Chile. A 10 años de su última visita, la agrupación se presenta por quinta vez en el país con su tour actual, en el que celebran su disco debut lanzado en el 85. Se trata de Hunting High and Low, álbum que los llevó a ser conocidos en el mundo entero y gozar de una popularidad que se mantiene hasta hoy. Es un clásico. Eso tienen los grupos que trascienden en el tiempo. Esta Ajá es un clásico. Una banda de culto que se presentará esta gira, su trabajo más exitoso, el disco más vendido de su carrera, con cerca de 23 millones de copias en todo el mundo. Esta noche, para los nostálgicos, despedimos Vía Pública con Take On Me, canción que estrenó nuevo videoclip. Muy buenas noches y gracias por venir. Mm-hmm.